¿Cómo confiar ciegamente en elementos de la DEA cuando está demostrado de que muchos de ellos mantienen o mantuvieron vínculos con la delincuencia organizada? Que la DEA o la CIA o cualquier agencia del gobierno de Estados Unidos decida sobre lo que va a hacer la Secretaría de Marina o lo que va a hacer la Secretaría de la Defensa de México. No. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Pamela Ceballos y esto es La Bandida, y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y pues empezamos con la información del día de hoy, y es que bueno, el presidente López Obrador le puso un hasta aquí a la DEA, a los gringos que ya nos tenían hasta acá a todos, metiéndose en absolutamente todas las investigaciones que se llevaban a cabo aquí en nuestro país. Y el día de hoy pues se suman del lado de Ricardo Salinas Pliego, pero eso no es todo, pues ahora Estados Unidos está demandando al gobierno mexicano precisamente por culpa de este señor que se niega a pagar millones de pesos a empresas del país vecino. Así que te invito a que te quedes aquí conmigo porque esto se está poniendo bastante bueno. Y es que ¿por qué ahora demandan al gobierno mexicano por culpa de las deudas de Ricardo Salinas Pliego con TV Azteca? Pues bueno, cuando inicia todo el tema de la pandemia, este señor se declara prácticamente como en un tipo de quiebra para no pagar a sus acreedores, y varios de estas empresas pues son de Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues pasa todo el tiempo de la pandemia, se recupera y sigue sin querer pagar. Es por eso que ahora buscan demandar directamente al gobierno mexicano para que sea este quien le cobre a Ricardo Salinas Pliego estos millones y sean enviados directamente a estas empresas estadounidenses. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues todo esto fue completamente falso, pues ahora dice Ricardo Salinas Pliego y sus altos ejecutivos que Banco Azteca fue el único banco que creció su cartera durante la pandemia. ¿Y esto por qué? Pues todo debido al tema de las remesas que venían desde Estados Unidos, cosa que pues todos sabemos que efectivamente sí creció, porque aquí mucha gente se quedó sin trabajo. Allá pues bueno, seguían trabajando, tenían algunos poquitos de sus ahorros y los mandaban para sustentar a sus familias aquí en México. Pero ¿qué es lo peor de todo esto? Porque efectivamente también en Estados Unidos se frenaron los trabajos, hubo gente que se quedó sin trabajo y las remesas seguían llegando, bueno, que no cabían aquí en México. ¿Qué es lo que sucede? Pues resulta que se estuvo utilizando a este banco, Banco Azteca, para mandar dinero desde Estados Unidos disfrazado de remesas, pero es perteneciente a los grupos de la delincuencia. Se lavaron miles de millones de pesos y todo esto involucra precisamente a las empresas de este señor, ¿no? Ricardo Salinas Pliego. Ahora la DEA asegura que estos grupos meten al sistema financiero formal de México dinero sucio, ocultando la ruta mediante transferencias electrónicas, cuentas de negocio legítimas y depósitos con compañías de remesas. Durante todo el tiempo de la pandemia estuvieron lavando miles de millones, y es por eso que efectivamente Banco Azteca fue el único banco que creció su cartera durante la pandemia, que no tuvieron tantas personas que les debían dinero, sino que efectivamente estuvieron recibiendo muchísimos más millones. Aquí está Alejandro Valenzuela, el director general de Banco Azteca, dio estas declaraciones: en la pandemia fuimos el único banco en el sistema que creció su cartera, y fuertemente la crecimos cada uno de esos años en 20%. Esto fue lo que él comentó, pero efectivamente no fue por temas pues completamente legales, ¿no? Al contrario, y es por eso que ahora salen las declaraciones de la directora de la DEA, que ya de momento se encuentran molestos con la prensa mexicana, le cierran las puertas. Como podemos ver aquí, la oficina de prensa de la DEA fue cerrada a la prensa mexicana por orden de la titular de la agencia, Ann Milgram, a partir de los cambios hechos por el presidente López Obrador, que acotaron las operaciones de agentes extranjeros en México. Aquí está precisamente las declaraciones de uno de sus cercanos. Ella tomó la decisión, solamente ella puede hablar con los medios de comunicación que no sean mexicanos de lo que ocurre en México sobre los temas de delincuencia y de la recuperación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Pero por qué pasó todo esto? Pues ustedes recordarán que hubo un momento que cuando Marcelo Ebrard aún era canciller,
Se pidió la cooperación con Estados Unidos para que agentes mexicanos ingresaran a su país a continuar y participar desde dentro en el tema de la operación por el paso de equipo táctico ilegal a nuestro país. Ellos se negaron y aquí fue cuando el presidente López Obrador sacó a 54 agentes de la DEA que se encontraban asignados en territorio mexicano. Después de eso solamente se aprobaron 4 visas para que ellos pudieran estar aquí. Entonces de 54 agentes solamente quedaron 4 aquí en México y eso pues efectivamente no les pareció, ¿no? Con la llegada del gobierno de López Obrador empezaron los cambios. Nuestros agentes, 54, se acostumbraron a hacer lo que querían con los gobiernos anteriores y ya no es así. La relación con la DEA dio un giro inesperado. Estas fueron sus declaraciones y hasta ahí muy favorables. Pero fíjense nada más, esta nueva ley molestó desde un principio, claro, subraya el funcionario de la DEA, pero anota, cuando Milgram llega como administradora, a ella en particular le irritó lo del informe y pensó que podía exigir que el gobierno mexicano hiciera una excepción con ella, cosa que efectivamente no pasó porque fiel a sus principios el presidente López Obrador dijo que pues no hay excepciones, que hay justicia para todos y que se tenía que manejar este tema de la mejor manera y que si Estados Unidos no permitía la participación y colaboración de agentes mexicanos en estas investigaciones que tenían en su país y en estas operaciones encubiertas, pues tampoco iban a estar trabajando estos mismos agentes aquí en nuestro país, que tenía que ser todo de igual a igual porque ya no somos el patio trasero de absolutamente nadie. Aquí, como también menciona el presidente López Obrador, él aseguró que no se va a aceptar de ningún motivo ningún tipo de excepción. Vamos a escucharlo. ¿Fue informado acerca de esta operación de la DEA y saber si México cooperará precisamente con estos cargos que está haciendo el Departamento de Justicia contra el cártel? Tenemos que verlo, pero no pueden haber agentes extranjeros en nuestro país. No. Podemos compartir información, pero son los elementos del Ejército Mexicano, de la Marina, de la Guardia Nacional, los que pueden intervenir, la Fiscalía General de la República. Entonces la DEA lo hizo sin autorización, esta operación de infiltración sin autorización de México. Seguramente, ese es el problema. Pero si la DEA entró sin autorización, ¿se va a plantear esto ante este entendimiento bicentenario, presidente? No es de que van a entrar como lo hacían antes. Va a haber cooperación, pero tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Y esta acción cómo la califica entonces, presidente? Si la DEA Una intromisión abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse bajo ningún motivo. ¿Cómo confiar ciegamente en elementos de la DEA cuando está demostrado de que muchos de ellos mantienen o mantuvieron vínculos con la delincuencia organizada? Que la DEA o la CIA o cualquier agencia del gobierno de Estados Unidos decida sobre lo que va a hacer la Secretaría de Marina o lo que va a hacer la Secretaría de la Defensa de México. No. Cooperación sí, sometimiento no, porque México es un país libre, independiente y soberano. Y bueno, aquí están las declaraciones del presidente López Obrador, muy atinadas, si a mí me lo preguntan, porque efectivamente ellos estaban acostumbrados a hacer lo que querían aquí, ¿no? Incluso ahora el presidente López Obrador cuestiona al administrador de la DEA sobre los comentarios de los grupos que, bueno, ellos plantean modificar, ¿no? Catalogarlos de manera diferente para justificar su intromisión dentro de nuestro país. El presidente López Obrador les ha dicho que él no considera que esto sea necesario porque eso sería ya un tema de invasión por su parte hacia nosotros. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues bueno, aquí están incluso también las declaraciones, ¿no? Precisamente de Ricardo Salinas Pliego, que ha originado precisamente todo esto ahora con el tema del lavado de dinero, que ha pues reactivado todo este conflicto por parte de la DEA con el gobierno mexicano, ahora que el gobierno de Estados Unidos y estas empresas también quieren demandar al gobierno mexicano. Pues bueno, el señor dice que es un robo pagar impuestos, que por eso él no los paga. Pues bueno, no solamente estamos hablando de que sus deudas sean de impuestos, sino también a empresas extranjeras, que ahora, bueno, se está ocasionando un problema que pondría en riesgo las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Vamos a escucharlo. Pero todos los impuestos son un robo, así de claro. No más que se toleran porque el robo es razonable. El problema es cuando ya se pasan de la raya, ya no es razonable, entonces ya no se toleran. ¿Y qué sucede entonces? La gente emigra y se larga. Porque fíjate qué pasa con los impuestos. O sea, si tú naces en México, debido a ese inmenso privilegio, estás obligado a pagar impuestos sobre todos los ingresos que tengas en todas partes del mundo.
O sea, si vas a China a dar una conferencia, tienes que pagar en México. Si pones un negocio en Italia, tienes que pagar en México. ¿Y a qué le debemos ese privilegio? ¿Que acaso la fuerza del Estado mexicano nos protege en Italia y en China? Pues no, nomás que así son los gobiernícolas, agarran todo. Pero ¿cómo está esto de que los gobiernos tienen derecho a expropiar tu trabajo a través de los impuestos y tú no tienes nada que decir? Pues eso es un claro abuso de la libertad. De hecho, si tú pagas una contribución de X, pues supondrías que el gobierno te va a dar seguridad, que no vas a tener asaltos. Sí, la seguridad en México es buenísima. El sistema de justicia es buenísimo. El sistema de salud también es muy bueno. Y por eso pagamos impuestos, ¿no? Estoy siendo irónico, obviamente. Y bueno, ahora sí, le da mucha risa el sistema de justicia, pero al momento de que los amparos se le aprueban y todo, ahí el señor está muy contento. Al momento de que le van a pasar 25,000 millones por parte del Poder Judicial, ahí sí está perfecto. Evidentemente, si él tiene empresas en el extranjero y viene y utiliza el dinero aquí en México, pues tiene que pagar impuestos. Si aparte presta sus empresas para que grupos de la delincuencia laven miles de millones durante años y que lo pasen de diferentes países a México, pues lo mínimo que debería de hacer es pagar impuestos, ¿no? Si pone en riesgo las relaciones diplomáticas de nuestro país con el país vecino, potencia mundial, pues creo que lo mínimo que debería sería pagar sus deudas y pagar impuestos. Parece que él no lo piensa así y esperemos la respuesta del presidente López Obrador. Mientras tanto, queridos amigos, llegamos al final del video del día de hoy. Te quiero invitar a que me dejes aquí en los comentarios lo que sea que tú opines al respecto. ¿Qué crees que se debería hacer con este señor Ricardo Salinas Pliego? Te invito también a que me ayudes dejando tu like, compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos, esto es La Bandida y nos vemos en el próximo programa.